Hola amigos y contactos, es un honor que estemos juntos en esta jornada de aprendizaje de misterios de la creación. Gracias por estar aquí, sobre todo los que siguen puntualmente las cápsulas. Créanme que ya son mis favoritos. En un pequeño repaso, recordemos que Dios estaba solo completamente, pues aún no había hecho la creación. No existía absolutamente nada creado, solo existía Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. La creación es para que Dios tenga ayuda idónea. Por eso la culminación de la creación van a ser las bodas del Cordero. Como Dios estaba solo, Él cayó en un sueño profundo, como Adán. Él hizo un plan donde Él concibió la creación con toda su historia en su mente infinita y omnisciente. Después, Dios creó la nada, la Bemilá, el espacio sideral o lo que llamamos cosmos. Esta nada es el infinito donde se cuelgan las estrellas y los planetas. Dios creó este espacio, pero aún no tenía nada, solo era el espacio totalmente vacío, no había nada en ese espacio. Este espacio lo conocemos o les enseñé que es la dimensión de lo creado. Ahí están las cosas creadas, ex nihilo. Pero Dios habita en lo increado, llamado Ein Sof. Es un lugar donde lo creado no puede entrar, no tiene acceso. La dimensión de lo creado estaba completamente vacía, sin nada. Alguien tenía que entrar a crear las cosas en ese lugar. El problema que todo lo que entrara en este lugar se convertía en algo creado. Entonces, después de esta breve explicación, yo quiero pasar a lo siguiente. Voy a repetir el verso de Isaías 45:18, donde dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Crear, ya dijimos, es Bará. De aquí, de Bará, se originó lo que se conoce como el Big Bang. O sea, Dios cortó de Él mismo. Pero luego está la palabra formó. Esta palabra formar o formó es la palabra hebrea 3335 del diccionario Strong. Se pronuncia en hebreo yatzar y viene de la idea de embutir en un molde, moldear en una forma, específicamente como el alfarero forjar una forma. Así como cuando en Génesis 2:7 Dios formó con sus manos al hombre. Así Dios formó la creación. Pero alguien tenía que entrar a formar las estrellas, los planetas, los ángeles y todo el contenido que tiene que haber en el cosmos. El Dios que habita en luz inaccesible no sería quien lo hiciera, porque si entraba a la dimensión de lo creado se convertía en creación. Perdería parte de su divinidad. Entonces entró el verbo. La palabra verbo significa acción. Es la acción de Dios dentro de la creación. Por eso se le conoce como el Dios de la creación. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Fíjese, en el principio eterno fue el Verbo. Era con Dios, pero era, ya no. El Verbo era Dios, ya no. Pierde parte de la divinidad. Y cuando dice era Dios, está diciendo era increado. Ya no es increado, ahora es creado. El verso 2 reitera que es el principio eterno. De aquí de Juan 1. El verso 3 dice el motivo para hacer la creación. Dejó de ser increado, se convierte en un ser creado para realizar el trabajo de hacer todas las cosas, de formar, de yatzar. Efesios 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se aferrara, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, a los seres creados, y estando en la condición de ser creado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, él era igual a Dios, increado, dejó de serlo, se degradó a ser un ser creado, se despojó, dice ahí. Esa palabra despojar es la palabra kenosis. Significa un automutilamiento, un autosacrificio, como una inmolación. De hecho, Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Inmolado, sacrificado, despojado desde el principio de la creación, cuando él ingresó a la dimensión de lo creado para formar todas las cosas. Es decir, una parte de Dios se mutiló al principio de la creación al ingresar en ella con la personalidad del Verbo. Pero se quedó al mismo tiempo, Dios se queda en lo increado como el Dios inaccesible. Es decir, ahí en ese lugar no hay acceso para la creación. El Dios inaccesible no cabe en la mente de los seres humanos ni de los ángeles, casi como si no existiera como creación, y este es el Dios no conocido que menciona la Biblia. Cuando el Verbo ingresa en la creación, ingresa como Dios de la creación. El Dios Verbo en la creación es Dios omnipotente y no tiene ninguna limitación. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, y dentro de la creación se manifiesta en tres personas. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para meditar, ¿verdad? Hasta aquí lo voy a dejar, y para la próxima cápsula enseñaré de cómo crea las cosas dentro de la creación, cómo es que hizo Yatzar, cómo formó. Pero va a ser hasta la siguiente cápsula. Vamos de a poquito para que sean cápsulas que ustedes puedan digerir.